de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Saulo es aquel que estuvo cuando Esteban, uno de los diáconos que fue elegido para servir a las mesas de la gente, de las personas, de la iglesia, de las viudas. Él estuvo allí cuando le apedrearon a Esteban. Él estaba de acuerdo con que se le apedrea a Esteban. Saulo era uno de los perseguidores del camino, de los discípulos y seguidores de Jesucristo. ¿Quién era Saulo de Tarso? Vamos un poquito acá, dice, él le había leído en el capítulo 8, versículo 1, que dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban y le trajeron a sus pies, le trajeron las ropas de Esteban, el manto de Esteban, trajeron a los pies de Saulo. Bueno, vamos a ver entonces qué pasó con este hombre. ¿Qué pasó con Saulo? Saulo nació en la ciudad de Tarso. Él era judío, él era del pueblo de Dios israelita, descendiente de una de las tribus, de la tribu de Benjamín. Él era un hombre muy culto, muy estudiado, muy preparado. Fue enseñado a los pies de uno de los maestros más respetados en aquel tiempo en medio de los judíos, que se llamaba Gamaliel. Él era un hombre culto, era un hombre con recursos económicos, tenía ciudadanía romana, por lo tanto también tenía derechos como ciudadano romano en medio de Roma. Tenía toda su vida como que organizada, como que todo estaba organizado en la vida de Saulo. Pero él era celoso de la religión judía. Él celaba por el cumplimiento de la ley. Él conocía la ley de Dios, vamos a decir, para que puedan entender el Antiguo Testamento. Él conocía el Pentateuco, él conocía los profetas, él conocía los libros, él conocía la ley de Dios, la ley de Moisés. Él velaba por el cumplimiento de esa ley, pero él era ciego espiritualmente. Él no entendía espiritualmente lo que era la voluntad de Dios. Él no conocía, él no tuvo la revelación de Jesucristo, y encima él pensaba que él estaba trabajando para Dios, persiguiendo a la iglesia que surgió con la venida del Espíritu Santo. Saulo estaba tan ciego, aunque él tenía su religión, aunque él cumplía las normas, aunque él cumplía la ley, él estaba ciego porque él estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús y contra Jesús. Él estaba en esa operación responsable de perseguir a los cristianos, meterles en las cárceles. Eso es lo que él estaba haciendo en ese tiempo. Entonces en el capítulo 9 habla de su conversión. Convertirse quiere decir dejar el camino que él estaba siguiendo y empieza a seguir el camino correcto. Dejar el camino de tiniebla, de oscuridad, y empezar a seguir el camino de la luz. Dice así en el capítulo 9. Saulo, aún respirando amenazas y muerte. Esto era lo que Saulo respiraba: amenaza y muerte hacia los cristianos. A muchos él entró en las casas, les arrastró a las prisiones. Dice que él se fue al sumo sacerdote de los judíos y él le pidió cartas que le puedan autorizar para perseguir a los creyentes, a los cristianos. Él le pidió cartas
para poder ir en las sinagogas, para poder entrar en los lugares y aprisionarle, llevarles preso a los cristianos, pensando que él estaba trabajando para Dios, pensando que él estaba en lo correcto, pensando que Dios se estaba agradando de él. Esto es lo que Saulo pensaba, que Dios se estaba agradando de él. Era tanta la ceguera que él no se daba cuenta que él estaba luchando en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que él estaba esperando. Él no solamente resistió la palabra, él no solamente resistió, pero por su ignorancia, por su ceguera, él persiguió al camino correcto, a los que estaban en ese camino de vida. Así que él pidió las cartas, la autorización, por si él encontraba hombres o mujeres de este camino. Se le llamaba este camino. Recién después en la iglesia de Antioquía se empezó a llamarle a ellos de cristianos. Fue la primera mención de cristianos. Pero hasta entonces se le llamaba a los del camino. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es la verdad y la vida? Jesús. Dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre. Dice que yendo él camino a Damasco, cuando él estaba yendo con las cartas en su mano, pensando, ya teniendo planeado lo que él iba a hacer, teniendo todo planeado, respirando amenazas, respirando muerte, de repente dice que una luz le resplandeció en medio de su camino, un resplandor de luz del cielo vino sobre él y él cayó a tierra, él cayó al suelo, él cayó por tierra y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué era el aguijón? Era una vara que tenía la punta de hierro, donde los que trabajaban con los ganados, con los bueyes, para que ellos puedan caminar y arar, hacer el trabajo, ellos tenían esa vara con la punta de hierro para poder hincarles, para que ellos puedan irse hacia la dirección correcta. Entonces ellos usaban para direccionar a estos bueyes que trabajaban, y cuando los bueyes daban coces, quiere decir, ellos pateaban. Cuando ellos pateaban, entonces ellos iban a estar contra la punta esa, iban a estar pateando y se iban a herir, se herían. Ese era el aguijón, era dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Dar coces contra el aguijón es cuando espiritualmente nos oponemos a lo que es de Dios, cuando nos oponemos a lo que es del Espíritu, cuando resistimos la corrección de la palabra, cuando la palabra viene y nos habla y nosotros resistimos, no queremos aceptar, cuando Dios nos da una dirección y nosotros queremos ir a otra dirección. Eso es dar coces contra el aguijón, es luchar contra la voluntad de Dios, es luchar contra el propósito de Dios, es persistir en un error que Dios ya nos habló, que su palabra nos dice que eso está mal, que eso es ir por el camino equivocado, que eso es errar el blanco, que eso se llama pecado porque erramos el blanco, porque vamos contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios, contra los principios del reino de Dios. Eso es dar coces contra el aguijón. Entonces nosotros muchas veces podemos mirar la historia de Saulo y decir cómo él pudo perseguir a la iglesia,
cómo él pudo estar ciego, cómo él pudo estar persiguiendo y ir en contra de aquello que es de Dios, cómo él pudo estar resistiendo la voluntad de Dios y al Espíritu de Dios. Pero mis queridos, todos nosotros siempre tenemos que cuidarnos de eso, porque en un momento podemos estar en esa ceguera y podemos estar resistiendo al Espíritu, podemos estar dando coces contra el aguijón, podemos estar resistiendo la corrección y la dirección de Dios. Por eso tenemos que siempre cuidar, velar nuestros corazones, entregar a Dios nuestras vidas y pedirle, Espíritu Santo, aquello que no entiendo, mostrame, aquello que no veo, mostrame. Señor, estoy ciego en esta área, mostrame las áreas que yo no estoy viendo. Yo siempre le pido al Espíritu Santo, mostrame las áreas que estoy en ceguera, mostrame las áreas que estoy sin entendimiento, mostrarme las áreas que estoy endurecida, que tal vez no me doy cuenta de la dureza de mi corazón. Mostrame, haceme entender tu voluntad, haceme entender tus caminos, haceme entender aquello que te agrada y aquello que te desagrada. Ese tiene que ser nuestra oración, porque la ceguera espiritual, mis queridos, es terrible. La ceguera espiritual es terrible. Estar ciegos espiritualmente es terrible y nos puede conducir, podemos estar caminando por caminos de muerte. Y así Saulo estaba, pero Dios tenía un plan para él. Él era un vaso escogido. Dios tenía un propósito. Dios le escogió a Saulo desde que él estuvo en el vientre de su mamá. Él fue escogido por Jesús. Y Jesús iba en un momento cruzarse en su camino y decirle: basta. Hasta aquí continúas con tu error. Hasta aquí vas con esta equivocación. Basta. Ahora la ceguera espiritual va a ser retirada de tus ojos y vas a empezar a ver. Vas a empezar a ver. Y eso es lo que Jesús le hizo. Le abrió sus ojos espirituales, sus oídos espirituales. Y él le oyó a Jesús. Y le dijo Pablo, temblando y temeroso por la gloria de Dios que resplandeció, por esa gloria de Dios que le alcanzó. Él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que ocurre cuando la presencia de Dios nos invade, cuando la gloria de Dios nos invade, cuando la gloria de Dios empieza a resplandecer y empezamos a entender lo que no entendíamos, a ver lo que no veíamos, a escuchar lo que no escuchábamos. Eso es lo primero que produce en nosotros. Produce esto: quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Háblame. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿No fue eso lo que pasó con Isaías, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento? Dice que cuando él tuvo la revelación de la gloria de Dios, él ya servía a Dios. Pero para que él pueda servir en otra dimensión como siervo, como profeta de Dios, él necesitó una revelación más profunda. Los cielos le fueron abiertos. Él vio el trono de Dios. Él vio a los serafines que estaban allí. Él vio la gloria de Dios y él fue purificado. Él fue purificado y limpio en su corazón, en sus palabras. Y allí él le dijo, cuando escuchó que el Señor le dijo: ¿quién irá por mí? ¿A quién enviaré? Y él le dijo: yo iré, Señor, envíame a mí. ¿Qué es lo que querés, Señor, que yo haga? Eso es lo que ocurre cuando viene la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas y cuando nuestra ceguera es retirada. ¿Qué querés, Señor, de mí? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Para qué, Señor, nací? ¿Cuál es tu propósito en mi vida aquí en la tierra? ¿Qué, Señor, querés que haga? Que en esta mañana nuestra oración pueda ser esta: ¿qué querés, Señor, que haga? Y dice que el Señor le dijo: levántate,
y entra en la ciudad de Damasco y allí se te va a decir qué vas a hacer. Los hombres que estuvieron con Saulo, ellos no vieron, ellos escucharon una voz, aunque no escucharon las palabras, pero escucharon una voz y ellos le levantaron y le llevaron a Saulo a Damasco. Él entró y estuvo allí 3 días en un lugar, en una casa, 3 días sin ver. Saulo se levantó ciego, completamente ciego de sus ojos. Interesante que sus ojos espirituales fueron abiertos, pero sus ojos físicos quedaron en ceguera. Saulo no veía y tuvo que ser llevado por otras personas. ¿Por qué será Saulo tuvo que estar ciego? Se quedó 3 días en esa casa esperando la dirección de Dios. 3 días allí orando, dice, orando, sin ver, sin comer, sin beber agua. 3 días en un ayuno. 3 días sin saber qué iba a ocurrir de su futuro. 3 días hablando con Dios. 3 días en ese lugar. 3 días clamando a Dios. 3 días meditando de repente que todo su vida, que lo que él hacía estaba mal. Meditando y recordándose tal vez cuando Esteban estaba siendo apedreado delante de él y él estaba consintiendo y él estaba aplaudiendo y él estaba diciendo esa es la voluntad de Dios, que esta gente que siga a Jesucristo, que predica de Jesucristo, que esta gente sea apedreada y pueda morir. En esos 3 días Saulo seguramente estaba meditando, estaba trayendo delante de Dios todas sus equivocaciones, los errores. Lo más difícil es llegar un momento en nuestras vidas donde tenemos que reconocer que muchas cosas vivimos en el engaño y en el error. Que mucho tiempo vivimos en el engaño y en el error. Pensando que conocíamos a Dios, pensando que hacíamos lo correcto, pensando que entendíamos, que conocíamos, pero que en verdad no era así. Pero ese momento es muy importante, aunque puede ser un momento doloroso, pero es un momento donde nosotros podemos reconocer y conocer la gracia de Jesucristo. Saulo conoció la gracia porque él era un hombre que estaba bajo la ley y él era celoso del cumplimiento de la ley. Y para su entendimiento, los cristianos, los que seguían a Jesús, estaban en contra de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Pero él tuvo que conocer en ese momento la gracia de Jesucristo, que somos llamados y escogidos por gracia, no por mérito. Saulo tenía muchos méritos humanos, pero por ninguno de esos méritos le llamó Jesús. Jesús le escogió, Jesús le llamó. Jesús, independiente de su vida, le escogió a él. Y él se ocupó de Saulo. Él se ocupó de este hombre, de mostrarle y de enseñarle el camino de la verdad. Y Saulo tuvo que conocer en ese momento el perdón. Qué difícil, ¿verdad? Él era el que le perseguía. Él era el que le metió preso a los creyentes, a los cristianos. Él era el que se levantó contra Jesús. Allí cuando él cayó por tierra todo su argumento. Y tiene que llegar un momento en nuestras vidas que esos argumentos nuestros caigan por tierra, nuestras fuerzas humanas, nuestras fortalezas. Porque él mismo escribió años después en una de sus cartas que era a los Efesios, y él
entendió y él habló de esas fortalezas y de esos argumentos, que en el corazón del hombre hay muchas fortalezas y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué él tuvo ese entendimiento? ¿Por qué él tuvo esa revelación? Y él pudo decir que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, principados, potestades. Él dio el rango del reino de las tinieblas, pero él dice que el corazón tiene que ser llevado cautivo a Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchas fortalezas, hay muchos argumentos que se levantan contra la verdad de Cristo, que se levantan para hablar contra la palabra, contra lo que es el evangelio, contra lo que es Jesús, porque él fue un hombre que él tuvo esas fortalezas dentro. Él tuvo muchos argumentos que le llevaron a perseguir a los cristianos y a perseguir el camino, a perseguir a Jesús. Él tuvo, y cuando vino ese resplandor de la gloria de Dios, todo eso empezó a ser derribado. Y en esos 3 días que él estaba ciego, él tuvo que reconocer. Y allí esos argumentos empezaron a caer. Empezaron a caer. Todo lo que él construyó cayó. Cuando Dios quiere traer un cambio en nuestras vidas, hay cosas que van a tener que ser derribadas en nosotros para que pueda ser edificada lo verdadero. Hay castillos que nosotros hicimos en nuestras vidas. Nosotros hicimos para nuestras vidas y que van contra el propósito y la voluntad de Dios. Y esos tienen que ser derribados. Tienen que caer para que lo que es de Dios pueda ser levantado, edificado. Es lo que pasa, lo que cuando Jesús dijo, es necesario perder para ganar. A veces tenemos que perder en nuestras vidas cosas, personas, porque se tiene que derribar en nosotros aquello que está contra la voluntad de Dios. Porque nuestro yo se tiene que derribar. Porque nuestra fuerza humana se tiene que derribar. Porque nuestros argumentos se tienen que derribar. Y tiene que llegar un momento en nuestras vidas que estamos así como Saulo, donde le decimos, Señor, había sido, no sabía nada. Había sido, no conocía nada. Había sido, mi corazón no era recto. Había sido, mis caminos no eran rectos. Había sido, yo no estaba con la razón. Había sido, Señor, perdóname, mostrame el camino correcto, enséñame desde cero, como esos niños. Muchas veces yo le dije al Espíritu Santo, Señor, yo soy ahora como esa niña pequeñita, sentada en una silla de tu escuela. Espíritu Santo, enséñame como una niña pequeñita. Enséñame, Señor. Cuando me creo grande, cuando me creo que ya sé, mostrame, Señor, que dependo de ti, que dependo de tu guía, que dependo de tu revelación, que dependo de tu luz, que dependo de tu presencia todos los días de mi vida. Y eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros. Y no es solamente una vez, muchas veces tenemos que llegar a este punto. Cuando Dios quiere construir algo, un propósito, primero tiene que derribarnos. Porque somos fuertes. Somos fuertes en nuestro yo. Somos fuertes en nuestro argumento. Somos fuertes en nuestras ideas. Y dice que mientras él estaba allí, el Señor le apareció a un hombre ahí en Damasco, a su discípulo que se llamaba Ananías. Y el Señor le apareció y le dijo a Ananías que él se levante y que él se vaya. Dice, andate a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo. Le dio toda la dirección.
A mí me sorprende, a veces yo veo mucha gente que tiene dones del Espíritu muy desarrollados en una área como el don de ciencia. Y profetas que son llenos del Espíritu Santo, que yo veo, que son tienen la presencia de Dios y tienen este don de ciencia donde ellos le llaman por el nombre a la persona. A veces le da la dirección, le dice tu casa es así, así, así. Le da detalles, hasta le puede decir un número de teléfono, le puede dar detalles de su vida. Y veo cómo la gente se levanta en contra porque no entiende o a veces porque cela. Y los que se levantan son los del propio pueblo de Dios, la mayoría, diciendo esto no es de Dios, el Espíritu no es así, que adelanta que le diga el número de su casa o la dirección de su casa, que Dios va a ganar con eso. Ese es un don del Espíritu, porque Dios, la ciencia de Dios, Él conoce todas las cosas. Y aquí operó este don. Dios le dio a este hombre la dirección de donde estaba Saulo. Le dio la dirección de su casa. No le habrá dado número, bueno, no sé si había número. Le dijo cómo se llamaba el dueño de la casa y cómo se llamaba el que estaba orando allí y esperando la dirección de Dios. Y le dice, le cuenta, le da detalles, le dice, este hombre Saulo en visión vio a un varón llamado Ananías. Te vio a vos que entrabas y le pones la mano encima para que él recobre la vista. Iba a ocurrir ahí una sanidad de sus ojos, un milagro. Entonces Ananías le respondió. Entonces Ananías argumentó en contra de lo que el Señor Jesús le estaba hablando. Y le dijo, Señor, yo escuché muchas cosas de este hombre Saulo. ¿Cuántos males él ha hecho a tus santos en Jerusalén? Escuché de este hombre cómo él persiguió a tus santos. Escuché muchas cosas de su vida pasada. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Nos convertimos, venimos a Cristo y la gente continúa hablando de nuestro pasado y diciendo tal vez de tu pasado, diciendo de mi pasado, pero este era así, pero esta era así, pero ellos actuaban así, pero ellos hacían esto, pero ellos vivían de esta forma. Y aquí tiene autoridad, le dice a Dios, de los principales sacerdotes. Tiene la carta para prender a todos los que invocan tu nombre, Jesús. ¿Cómo querés que me vaya a su casa? ¿Cómo querés que me vaya junto a él? Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los que todos nosotros somos gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Él me es instrumento escogido. Dios tiene sus instrumentos escogidos. Dios tiene las personas que Él escogió para llevar su nombre, para llevar su palabra. Y Dios te llamó. Y Dios te escogió para que vos puedas ser ese instrumento en tus manos. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra descendencia, ellos son instrumentos escogidos por Dios. No importa lo que hayan hecho en su pasado, no importa lo que hayan practicado, no importa lo errado que ellos estuvieron, no importa. Porque Saulo acá aún participó en asesinato de los santos, de los hijos de Dios de manera indirecta, pero participó. También la sangre de esta gente estuvo sobre él. Por eso les hablé semana pasada que cuando Esteban estuvo siendo apedreado, él clamó a Dios y le dijo, Padre, perdónale a estos sus pecados porque no saben lo que hacen. Él intercedió por todo ello y Saulo estaba
allí entre los que Esteban intercedió para que les sean perdonados sus pecados. Y les hablé cómo es importante la intercesión, cómo es importante el orar, aún por aquellos que nos hacen mal, porque en medio de aquellos que nos hacen mal, en medio de aquellos que hoy te pueden estar dañando, puede haber instrumentos escogidos por Dios para demostrar su gracia, su bondad y su poder, porque eso es lo que Dios hizo con Saulo. Él fue instrumento para demostrar su gracia. La gracia de Dios es inentendible. La gracia de Dios, nosotros muchas veces no conseguimos comprender cómo Dios le puede llamar a alguien que persiguió a su pueblo, que metió preso en la cárcel, cómo Dios puede llamar y usar a alguien así. Y Dios le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él va a entender y va a aprender en carne propia lo que es ser perseguido, lo que es ser apedreado. Él experimentó lo que es ser metido en la cárcel, lo que es ser acusado injustamente, lo que es ser rechazado por la mayoría. Y Pablo eso experimentó en carne propia. Y fue Ananías a la casa donde estaba Saulo. Entró y puso sus manos sobre Saulo y le dijo: hermano Saulo. Él todavía se llamaba Saulo. Después el Señor le cambió el nombre a Pablo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos las escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, comió, dice que recobró la fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero enseguida, después que Saulo se levantó, que él fue lleno del Espíritu Santo, que él entendió el propósito y el plan de Dios para su vida, enseguida dice que él empezaba a predicar a Cristo, dar su testimonio, porque eso es lo que pasa cuando Dios nos visita. Enseguida Dios nos llena y queremos hablar a la gente. Lo primero que pasa, una señal, un fruto de nuestra conversión, es que queremos contarle a Jesús, a la gente de Jesús. Queremos contarle cómo Él nos visitó. Queremos contarle cuán equivocados estuvimos en nuestra vida, cuán ciego, y cómo Dios vino y nos visitó, cómo Dios nos alumbró, cómo Dios nos llenó con su amor, cómo hoy me siento perdonada. Queremos hablar a la gente de Cristo, y eso es lo que Él hacía. Él se iba y hablaba de Cristo, pero la gente decía: ¿no es este aquel que asolaba y perseguía a la iglesia? ¿No es este el que vino para llevarnos presos? ¿No es este el que tiene la carta de poder, la autorización para llevarnos presos? Y dice que mucho más Saulo se esforzaba para demostrar que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Acá ya empezó la persecución de este hombre. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Él escuchó. Entonces los discípulos le tomaron de noche, le bajaron por el muro y en una canasta le bajaron por el muro. Y así él fue librado. Y ahora con esto vamos a terminar. Dice que Saulo, después de un tiempo, él llegó a Jerusalén, fue a Jerusalén. Él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, no creían en el testimonio de Saulo. Entonces Bernabé le tomó y le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía y hablaba con denuedo en el nombre del Señor. Y dice que él disputaba con los griegos, pero estos también procuraban matarle. Aquí ya habían los judíos que querían matarle, aquí ya habían los griegos que querían matarle.
Y cuando supieron los hermanos, le enviaron a Tarso. Le enviaron de vuelta. Y dice que Saulo se quedó 14 años en Tarso. 14 años él desapareció. Desapareció y el Señor le llevó para poder trabajar con él, para poder revelarle su palabra, para poder instruirle, para poder madurarle. Muchas veces el Señor tiene que escondernos un tiempo. Aunque fuimos llamados, fuimos escogidos, aunque fuimos revestidos de unción, de dones, porque todo eso el Espíritu Santo trae, nos da dones gratuitamente, pero para que estemos preparados en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro carácter, para cumplir el propósito de Dios. Muchas veces Dios nos tiene que esconder, Dios nos tiene que apartar, Dios nos tiene que llevar al anonimato, sin que nadie ya escuche de nosotros, sin que nadie ya nos nombre, allí en lo escondido. Y fue lo que pasó con Saulo. El Señor Jesús le llevó, le escondió y le preparó. Trabajó en su madurez. Porque dice que cuando Saulo se fue a Jerusalén junto a los apóstoles, ¿quiénes eran? Pedro, Juan, Jacobo, eran los apóstoles, muchos de ellos eran aquellos pescadores que no tenían estudio, pero que el Señor les discipuló, les enseñó. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, él pensó, dicen, que él sería el líder adecuado en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él era el preparado, porque él era el culto, porque él tenía entendimiento, porque él tenía lo que los otros no tenían, y que él podría ser el líder adecuado para los judíos, porque al final de cuentas él era judío de judíos. Él fue fariseo, él fue un líder religioso. Entonces, para su pensamiento, para su corazón todavía, como todo ser humano, se lucha con la altivez, con el orgullo. Yo soy el adecuado para presidir, para dirigir en Jerusalén a la iglesia de los judíos. Pero, oh sorpresa, Dios no le escogió para los judíos. Porque Dios no nos escoge por nuestras capacidades humanas. Dios le dio a él como líder para los gentiles, para los que no eran judíos, para llevar la palabra a ellos. Lo improbable, lo que no era su fuerte, tal vez su fuerte en su pensamiento era liderar a la iglesia de los judíos en el camino de Jesucristo, ser él el líder de ellos, pero no le salió su idea. Se levantaron para matarle y le tuvieron que enviar a Tarso, y ahí Dios le escondió, y allí Dios trabajó con él en su corazón, y eso es lo que Dios hace. Y gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios, que Dios hace eso, que Dios hace eso, que Dios nos sabe el tiempo, todo tiene su tiempo, y de balde vamos a querer adelantarnos al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces en esta mañana vamos a orar. Vamos a orar, tenemos unos minutos, 15 minutos. Si quieren poner sus pedidos de oración, yo quiero guiar esta oración, ese entendimiento y revelación, que Dios pueda abrir los ojos en las áreas de ceguera, que el Señor pueda visitar. Tal vez estás necesitando que Dios te visite. Buenos días, Tamara. Que Dios te visite y te dé ese entendimiento, esa luz. Y quiero orar por eso.